Muy bien, empezamos de inmediato. Nuestro primer invitado aquí en los estudios es el congresista Roberto Sánchez, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mávila. Gracias por la invitación. Vamos a empezar conversando sobre una acción de inconstitucionalidad que se ha presentado por parte de algunos congresistas de izquierda, porque consideran que el permiso, me parece que usted lo firma también. Sí. Sí, usted es uno de los firmantes. Consideran que esta autorización o esta ley que le estaría permitiendo a la presidenta Boluarte viajar a Brasil la próxima semana es inconstitucional. Algo que además viene apoyado por la opinión de muchos especialistas en este tema, muchos constitucionalistas de distintas orientaciones políticas, hay que decirlo. ¿Confían ustedes en que el Tribunal Constitucional les dará la razón? Pero, y digo, mientras tanto la presidenta va a seguir viajando, porque mientras tanto la ley está vigente. Ciertamente, la iniciativa de nuestra colega congresista Luque ha sido respaldada por la mayoría de la bancada y todavía se está en proceso de acumulación de más firmas, son 33 firmas las que se necesitan para presentar la demanda de inconstitucionalidad de esta ley. Ciertamente la opinión, la academia ha sido contundente de que la Constitución, el artículo 115, es expreso en el supuesto de cuándo la presidenta puede viajar, encargando siempre. No dice por vía digital o por gobierno remoto. Entonces, y por más que la resolución legislativa pretenda hacer desarrollo, dice, normativo de la ley, eso no corresponde, porque en el artículo... Una ley de desarrollo constitucional, es decir, el titular que aparece en la Constitución lo desagrego y de modo que en ese desagregado, ¿no?, le añado la posibilidad de la excepción por el caso de Dina Boluarte, que es una presidenta sin vicepresidentes. Debió ser siempre encargar a alguien, o sea, no salir y seguir manteniendo. ¿Y para usted cuál era la salida? Mire, el tema estaba bien sencillo, ¿no? Sino que hay yo creo, una soberbia, ¿no? Porque una reforma constitucional se hubiera hecho. En la legislatura anterior se hubiera presentado y hoy, en este inicio de la legislatura, se hubiera aprobado. ¿Pero usted hubiera votado a favor de esa reforma constitucional? Yo creo que era entendible, ¿no es cierto?, que quiere ejercer, ¿no?, su sucesión constitucional con el tema de la política exterior. ¿Hubiera votado a favor? Creo que sí, porque o sea, la también norma, tienen sus diferencias políticas. Sí, y eso pero son discrepancias políticas, ¿no?, que las pongo también sobre la mesa, ¿no? Porque ¿para qué forzar cuando la propia opinión refiere que es inconstitucional? Eso es una cuestión de soberbia y no va a prosperar. Más bien se expone, ¿no?, con alto riesgo a una infracción constitucional y a una solicitud, a un pedido, una moción de vacancia que estamos evaluando un conjunto de congresistas y bancadas. A ver, no han conseguido todavía las 33 firmas que necesitan para presentar formalmente la demanda. Van más de 20 firmas ya. Correcto, pero con 20 firmas tampoco se presenta una moción de vacancia. Sí, con 33 estamos en ese camino. ¿Con 33 qué? Con 33 firmas suscritas por los colegas congresistas se presenta ante el TC una demanda. Eso lo entiendo, pero usted ya está hablando de ir a mayores, es decir, si la presidenta viaja, se expone a la posibilidad de una vacancia. Pero en el Congreso actual, dada la conformación del Congreso actual, pareciera que la vacancia no prosperaría, solamente ateniéndonos al número de votos. Sí, con el alineamiento tan antojadizo que se tiene en el Congreso, ¿no? Hay fuerzas políticas que se dan un besito y luego hacen un gesto de divorcio y luego otra vuelta se juntarán. Nunca se sabe la correlación del momento político en el Congreso. De tal manera, esperaremos la opinión del TC, pero también yo creo que los ciudadanos siguen sintiendo desatendidos del Ejecutivo, desatendidos de un Legislativo, desatendidos de un régimen que en realidad gobierna a puertas cerradas y en reuniones palaciegas sin escuchar a la gente. Eso es lo crítico de este periodo. Bueno, pero el tema se resuelve en el Congreso con votos. Y yo le decía, lamentablemente, el número de votos no juega a su favor ni siquiera para reunir las firmas, ojo, para presentar eso al tribunal. Recién ha empezado ayer, ¿no? Entonces yo creo que hay un tramo... ¿Es optimista usted? Sí, claro que sí. ¿Han conversado con otros congresistas sobre este tema? Sí, claro que sí. Algunos se han encontrado de viaje, ¿no? Están viniendo y estamos seguros que vamos a dialogar, explicarles el sentido de, no solamente congresistas de la izquierda han sustentado esta necesidad de la inconstitucionalidad de la ley y a lo que se está exponiendo
el gobierno en ejercicio. De acuerdo. Hablábamos en la introducción, y usted también acaba de hacer mención a cómo, dependiendo del asunto que se trate, que se aborde, y dependiendo de la conveniencia en cada caso, las fuerzas políticas que aparentemente son opuestas se juntan o se separan, ¿no? O se juntan y luego hacen un deslinde para decir, por si acaso, no estábamos juntos. O estábamos juntos pero no revueltos. En fin, el punto es que Vladimir Cerrón, decíamos, ha dicho que van a presentar un proyecto de ley para que se siga debatiendo la Asamblea Constituyente. Hoy por hoy, no nos olvidemos, en esta distribución de comisiones, Perú Libre ha asumido la Comisión de Justicia. Es una de las comisiones que tiene en manos, digamos, la presidencia de esa comisión. Escuchemos lo que dijo Vladimir Cerrón y continuamos conversando con el congresista Sánchez en los estudios. Bueno, la Asamblea Constituyente es un proceso en el cual se tiene que poner a debate. Se pone a debate en la ciudadanía, hoy se ha puesto en debate en el Congreso y vamos a presentar un proyecto de ley que se siga poniendo en debate hasta que algún día cambie la correlación de fuerzas. No hay ningún problema. El tema es que la Asamblea Constituyente no solamente se puede medir por votos en el Congreso, hay que medir también no del Parlamento oficial, sino del Parlamento extraoficial, que es el pueblo, que se concientice un poco más, y eso ha ido avanzando en los últimos años. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, es absolutamente legítimo que el partido Perú Libre aspire y proponga su proyecto de ley. Nosotros desde la bancada democrática Juntos por el Perú también estamos convencidos que esta crisis de fondo que tiene el país necesita un nuevo pacto social democrático que no imponga, que mejore el funcionamiento del Estado, la economía y la sociedad. No estamos queriendo imposición, no estamos queriendo discriminación, ni mucho menos impunidad. Aquí tenemos que focalizar los problemas de fondo porque en 30 años tenemos, dicen también muchos académicos, no una economía social de mercado, sino un régimen mercantilista. Correcto. Pero si hacemos caso a lo que usted dice, que está bien, que la libertad, y entendemos, ¿cómo explicar, por ejemplo, entonces las deserciones en la izquierda y en Perú Libre? ¿No? Porque le estaría usted dando la razón al propio señor Cerrón cuando justificó su presencia en la lista que ha compartido con Fuerza Popular. Keiko Fujimori ha dicho, no, esto no va, ubíquese, señor Cerrón. Cerrón ha dicho, no me importa cuántos votos hay en el Congreso, yo insisto con lo mío. Entonces, los renunciantes de Perú Libre estarían en un error, porque finalmente lo que está haciendo Cerrón, ¿usted cree que está siendo coherente con el plan de gobierno y las políticas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es evidente que con estos gestos se ha hablado de la ubicaína, ¿no? Sí. ¿No? Pero a lo que voy es, ¿honesto Cerrón cuando dice esto? ¿O es lo que quiere es recuperar ese capital político que podría haber perdido, porque no solo ha perdido congresistas, ha perdido capital político también al incorporarse a una lista, su partido, junto a Fuerza Popular? Siempre han creído ellos en la necesidad de una nueva constitución, una asamblea constituyente, ¿no? Indistintamente de la coyuntura y la situación como nos hemos desencontrado en este camino donde aparentemente íbamos a hacer una coalición, ¿no es cierto? Y suscribieron, firmaron un acuerdo que sí, jamás iremos al frente, firmamos, referimos una y otra vez. Llega el día X, no se aparecieron, piden un poquito de chepa hasta el día siguiente. ¿A qué se refiere, perdón? O sea, hablo del acuerdo de la suscripción de esta coalición parlamentaria, porque inicialmente era otro colectivo, ¿no es cierto? Finalmente... se refiere a que Perú Libre no se aparece. Así es, aún así, firmando el documento, nunca se aparecieron y nos enteramos por los medios de comunicación por eso, que se había ido en la otra al lista, frente político. Le sacaron la vuelta, no asistieron a esta reunión, lo ha dicho otro congresista también, y de pronto aparecen en la lista con Fujimori. Así es, a los 2 días, o a los pocos días, no digo 2, pero vamos, ¿cuántos días tienen de funcionando el Congreso de la República? El señor Cerrón, el primer tema que toca es la Asamblea Constituyente. Cuando Silvana Robles ha renunciado expresamente por la renuncia, ¿no?, al planteamiento y al plan de Perú Libre, porque siente que ha sido una traición. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue una traición? ¿Fue un acuerdo estratégico? Entonces hay que darle la razón a Cerrón. Ganó un sitio en la mesa. Miren, el método es muy importante, la palabra es muy importante y la firma en documento también.
Si ellos han desconocido y luego tiran por la borda y se van al otro lado cuando habíamos conversado, puede entenderse la legitimidad de cada quien hacer lo que le parezca, pero eso es un comportamiento reprochable que no se acepta. Ciertamente, ya estamos en otro momento. El pueblo, sus propios militantes, sabrá sacar cuenta y dar la lección de este tipo de comportamientos. Pero usted apoyaría entonces el proyecto de ley. Indistintamente de, nosotros estamos convencidos, aún no se por la sienta coyuntura. absolutamente No. decepcionado de Perú Libre porque no cumplió con un pacto y un papel firmado, como dice usted, de compromiso para no ando, ir en una sola lista. No ando ni en decepciones, ni tampoco en emotividades, ¿no? Yo creo en la primacía de los hechos. El que firma dice, y el que desconoce, yo digo con qué confianza se puede construir. Indistintamente de eso, nosotros sí creemos en la necesidad de una nueva constitución democrática, de pacto y reconciliación nacional. No creemos que deba de haber una situación de imposición. Hay que gobernar con la gente, con los sectores sociales, económicos, regionales, pueblos originarios. Y eso tengo la impresión, tengo el convencimiento que no es lo que ocurre hoy. Muy bien. Quisiera sumar a esta mesa y pedir la opinión de un congresista que está también, que representa probablemente la posición contraria y la defensa de la Constitución del año de 1993, el congresista de Avanza País, Diego Bazán. Él se conecta con nosotros. Muy buenas noches, congresista Bazán, bienvenido a 2023. Buenas noches, Mávila, como siempre un gusto saludar a mi colega Sánchez, que se encuentra en el set también. Correcto, más allá del tema concreto de la Asamblea Constituyente, ¿cómo interpreta usted que luego de estos coqueteos previos, que fueron motivo de mucho comentario, de que consiguieran el triunfo de la lista, de que comparten hoy por hoy la mesa directiva, después de todo lo que se ha criticado al respecto, sale por un lado Cerrón señalando que impulsará la Asamblea y sale la señora Keiko por el otro lado diciéndole ubíquese, vamos a defender sí o sí la Constitución del 93? ¿Cuál es su lectura de lo que están haciendo ambas fuerzas políticas hoy por hoy? Bueno, indiscutiblemente la opinión del señor Cerrón es una medida desesperada. Está desesperado por recuperar esos votantes que confiaron en su propuesta inicial y que hoy se ven decepcionados ante la posición que ha tenido, no solo en las últimas semanas, sino definitivamente la posición y el gobierno que apoyó firmemente, que fue el gobierno del señor Castillo. Entonces, y la realidad es que no existen los votos, que no debería estar en agenda, que no es un tema prioritario, y el tema de la Asamblea Constituyente, creo yo, no tiene hoy los votos. Ya se perdió el tema en 2 debates dentro de la Comisión de Constitución. Hoy se intentaría nuevamente, y él es consciente de que no tiene los votos ni el apoyo. En cuanto a la señora Keiko Fujimori, yo creo que esto no debe verse porque se está interpretando que la Constitución del 93 le pertenece a Fuerza Popular, a los fujimoristas, a la señora Keiko Fujimori. Esto no debe interpretarse así. Fue se hizo en una asamblea constituyente con posiciones de diversas fuerzas políticas. Es la Constitución que hoy, les guste o no, tenemos los peruanos. Yo sí coincido de que tienen que hacerse reformas, sobre todo en el capítulo económico. Lo entiendo. Ver el tema de la subsidiariedad, por ejemplo, de acaparamiento de medios, entre otras cosas. Pero no me preocuparían las posiciones de ambos porque creo que no es un tema que debería entrar hoy al debate. Ha hecho una crítica sobre Cerrón y ha dicho que esto es un cálculo político porque siente usted que ha perdido militancia, ha perdido capital político. En efecto, perdió congresistas y de acuerdo por lo menos a los renunciantes, también la militancia estaba sumamente mortificada. ¿Cuál es su análisis sobre Fuerza Popular? Que dicho sea de paso, no hemos tenido la suerte de poder contar con ninguno de los integrantes de la bancada para hacerles una entrevista directa sobre el tema. ¿Hay un desgaste también? Indiscutiblemente, y yo he sido bastante crítico con Fuerza Popular, el desgaste se ha visto en el cambio de posiciones de manera constante desde el Parlamento y desde su manejo en la Comisión de Constitución. Por ejemplo, hay que recordar que el adelanto de elecciones se vino abajo precisamente por la manipulación que se hizo dentro de la propia comisión que dirigen precisamente ellos. Vemos posiciones bastante contrariadas entre lo que dice su bancada y lo que dice su lideresa, que finalmente les termina jalando la alfombra y terminan ellos cayendo en más contradicciones. Entonces, deberían ponerse primero de acuerdo
y hoy más que nunca, donde ocupan y siguen ocupando, tienen un papel fundamental dentro del Parlamento, con la primera vicepresidencia y la Comisión de Constitución. Se les ha devuelto la confianza y espero que no se cometan los mismos errores y que sean muy prudentes, que trabajen pensando en el país antes que en intereses particulares como son los de la señora Keiko Fujimori. Claro, lo último que supimos, luego de que ya se había acuñado este término fujicerronismo, ¿no?, es que los votos, que no se iba a alcanzar los votos para evitar que los niños asumieran la mesa directiva si es que no se incorporaba a una fuerza de izquierda. El bloque democrático decidió que esa fuerza de izquierda era Perú Libre, ¿no? Y, bueno, ya sabemos todos que se incorporó a Valdemar Cerrón. Dicho esto, ¿existe hoy el fujicerronismo, diría usted? Hoy, cuando vemos que cada uno vuelve a marcar una posición distante, se vuelven a alejar en un tema que los ha dividido permanentemente. Bueno, la población exigió constantemente que el Congreso sea capaz de ponerse de acuerdo en algunos puntos. Cuando lo hicieron y formaron una, no puedo decir coalición, pero sin lugar a dudas se armó un grupo de varias bancadas. Negociación, Perú Libre. puede ser. Sí, sí, y que no necesariamente tenía que incluir a Perú Libre, podía incluir otras bancadas de izquierda. Finalmente fue Perú Libre la que decidió acompañar este bloque. Ahora, estoy seguro que dentro de estas conversaciones nunca se pusieron de acuerdo en decir voy a renunciar al tema de Asamblea Constituyente. Tienen todo el derecho a defenderlo y que sigan defendiéndolo hasta el final. No tienen los votos, vuelvo a repetir, pero creo que este fujicerronismo no es un término que realmente haya existido, porque tienen, obviamente, no solo el fujimorismo, sino todas las bancadas del bloque democrático, creo que no coinciden en muchas cosas con Perú Libre, pero tenemos, por el bien del Congreso de la República y fundamentalmente del país, que ponernos de acuerdo en puntos principales de agenda país, en temas de reactivación económica, de seguridad ciudadana, en temas de salud. Si no, todo se va a desmoronar. Así como se ha armado, todo se va a desmoronar finalmente. De acuerdo. Quisiera ponerles a ambos declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que ha solicitado facultades para legislar. Ella se muestra muy confiada, dice que no duda que tendrá la votación necesaria para el otorgamiento de esas facultades. La escuchamos y luego vamos a la opinión de ambos. He presentado ante el Congreso de la República un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días, a fin de emitir un conjunto de normas para hacer frente a la inseguridad, así como también las posibles consecuencias del fenómeno del niño global. Confío en que el Parlamento nos concederá las facultades solicitadas. ¿Cómo votará, congresista Roberto Sánchez? Bueno, no tenemos conocimiento todavía más allá de este anuncio que habrá que evaluar. Yo creo que en realidad debiera, antes de pedir facultades, en realidad presentar las iniciativas diversas que tiene para que esto sea debatido como corresponde. Hoy, sobre todo, cuando el gobierno es tan precario, es tan impopular, tiene tantas críticas, limitaciones. ¿No hay una decisión tomada de su parte? ¿En su bancada tampoco? No, yo creo que hay que escuchar a la gente en los grandes otros problemas que tiene el país y que hoy se tapa los dedos y no quieren ver. La crisis política. Sobre seguridad ciudadana. Congresista Bazán, su posición al respecto y la de su bancada, si ya la tienen tomada. No podemos tomar una decisión porque todavía no tenemos el proyecto en las manos y no podemos revisar y obviamente ser apresurados en ese sentido. Sin embargo, y particularmente yo apoyaría que se den las facultades, pero hay que recordarle a la Presidenta de la República que la solución a los problemas de inseguridad ciudadana no vienen por iniciativas legislativas. Si todo fuera iniciativas legislativas, creo que ya se hubiera hecho leyes y más leyes. La población está cansada. Acá las acciones tienen que venir por parte del Ejecutivo. Hoy tenemos una Policía Nacional abandonada completamente, no hay patrulleros en las calles, no tienen chalecos antibalas, no tienen balas, no tienen protección jurídica cuando se enfrentan a un delincuente, no hay reformas penitenciarias. Bien, rápidamente, porque el tiempo me gana, pero no quería cerrar la entrevista con ustedes. Les pido por favor 10 segundos para su respuesta. ¿Qué hacemos con el presidente del Congreso? Lo último que se ha sabido es que incluso impulsa, apoya, promueve una ley que le permite a él precisamente librarse de una de las denuncias que hay en su contra, en medio de una serie de cuestionamientos. ¿Creen ustedes que merece seguir siendo el presidente del Parlamento? Roberto Sánchez, rápidamente. Es realmente indefendible
criticable, incluso que haya puesto sus antecedentes penales, lo que todo el mundo recibe y siempre sale que no hay cuando tenía más de 50 procesos y defendiéndose con argumentos realmente condenables. Debería dar cuenta al país y dar un paso al costado. Congresista Bazán. Yo sí respaldo la labor del congresista Alejandro Soto, considero un congresista prudente, mesurado y que ha trabajado bien en el Parlamento. Si hay alguna denuncia en su contra, se tendrá que investigar y obviamente aplicar los procedimientos parlamentarios que correspondan, pero tiene que permanecer hoy en el cargo. Muy bien, de acuerdo, caballeros. Ha sido un placer poder escucharlos, entender sus posiciones, que no han estado de acuerdo evidentemente en todo, pero bueno, así es la política y veremos cómo continúa desarrollándose toda esta discusión en el Parlamento. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.